palabra de Dios allí en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, verso 8 y 9. Perdón, verso me equivoqué. Vamos a no uso la letra. Aquí está. Mateo capítulo 26, verso 37 y 38. Aquí está la respuesta precisa. ¿Correcto? Mateo capítulo 26, verso 37 y 38. Dice la palabra de Dios aquí: y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo a ellos dos, a las personas allí, sus compañeros: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Palabra de Jesús. Allí todo suena bonito, ¿no? Suena bonito. Yo pregunto aquí en la iglesia: ¿dónde está Jesús hoy día? En el cielo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿En qué lugar? En el lugar santísimo, en el cielo. ¿Y qué está haciendo allí Jesús? Intercediendo por usted y por mí. Mire, escuchen, las señales del fin ya se notan, están llegando aquí a este mundo cruel. Allí usted cree que Jesús está contento. Mire, esto es un inicio cuando Jesús iba a morir. Él sabía que iba a morir. Dice la Biblia acá, le dice a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, que Jesús comenzó a entristecerse. Y dijo, y angustiarse en gran manera. Hermanos queridos, no quiero asustarlos, ¿no? No quiero asustarlos. Pero Cristo Jesús en el cielo y está intercediendo por mí y por ti, y comienza a entristecerse. ¿Ustedes por qué razón? Porque aún el remanente le falta preparación para encontrarse con Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Digan amén. Amén. Hermano, si es así, entonces ¿por qué estamos tan tranquilos? ¿Me están entendiendo? Una ilustración cerrante. Los jóvenes que van a la PAE, no sé si muchos se han arrojado, van así nomás, porque lo que hacen la PID. Se preparan, ¿por qué primo? Para entrar y sacar un buen puntaje. Miren qué fácil. Ahora bien, Cristo Jesús está por venir, hermanos queridos. Entiéndanlo. Las señales, así lo dice. Y dice la Biblia aquí, un ejemplo para el tiempo final. Dice la Escritura que Cristo Jesús empezó a entristecerse porque le había llegado pronto la hora de morir. Pero dice el verso 38, escuche bien. Entonces Jesús les dijo a sus amigos, ahora le dice a la iglesia: mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y ahora para nosotros, quedaos aquí y velad. Cristo Jesús en el cielo está velando por usted y por mí. ¿No dice amén? No, buscaron amén. ¿Dicen amén o no? Porque cuando dice amén está inseguro. Cristo Jesús está intercediendo por usted en el cielo y por mí, hermano, créalo. Y él un día va a decir: consumado es. Y el tiempo de gracia se le acabó a usted y a mi familia. Hermano, estamos en peligro nosotros hoy día. El enemigo, leyeron un los siglos que en breve lo voy a leer, dice allí que el enemigo está usando tanta estrategia para que el remanente se pierda. ¿Quién es usted? Pregunto yo: ¿ustedes son el remanente de Cristo? Amén. Claro que sí. El enemigo no va a ir a un gentil ¿cómo se dice? A molestar. No, él tiene la guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y guardan el sábado, hermano querido. Está escrito así. No pierdan allí Mateo, va a ir ahí, Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, muy conocido por nosotros, lo hemos citado muchas veces.
lo hemos hecho grandes estudios frente al tema, pero miren lo que dice allí, el verso, voy a leer Apocalipsis capítulo 13, versos 6 y 7. ¿Está bien ahí? Dice así: y abrió su boca en blasfemia contra Dios, un personaje importante, el cual ya está vigente, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Correcto. En el tiempo pasado, ¿no es cierto?, la iglesia pagana estuvo 1260 años a cargo de este mundo, por decirlo así. Pero miren lo que hizo allí. Verso 7. Dice allí el texto: y se le permitió hacer guerra. ¿Qué cosa dice? Contra los santos y ayudarles. Dice así. Y vencer. Y lo venció por 1260 años. Los tuvo cautiverio. Para ser salvo de la mentira era que había que pagar indulgencia. Y hoy día, ¿cuál es la mentira? Ven a mí, yo te perdono. Ven a mí, ¿no es cierto?, y queda santificado. Mentira. Y eso está ocurriendo hoy día. Entonces, más queridos, el diablo en el pasado a los santos los venció después que murió Juan el Apóstol, el último. Los venció porque entró en su vida del ser humano apostasía religiosa en su vida. Salieron los santos, salieron muchas fiestas paganas, por lo tanto el diablo ganó una batalla. Pero no ganó la guerra. No ganó la guerra. Entonces dice el verso 8, esto es el tiempo final, hermano querido. Escuche bien, lea bien. 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, escuche bien, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio hasta el fin. ¿Quiénes la adoraron entonces? Más fuerte. ¿Quiénes estaban? Todo aquello que no estaba inscrito en el libro de la vida. Yo pregunto a usted, ¿dónde está su nombre ya inscrito? ¿Y los demás dónde están? Hermanos, todos los que están aquí presentes, excepto los chiquititos, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, hermanos, del cielo. Yo digo amén por aquello. ¿Sabe por qué? Porque todo en su vida tomó una decisión de reconocer a Cristo como su Salvador, hermano. Amén. Amén. ¿De estar feliz, hermano? Dígame fuerte, no tengo miedo. Hermano, Cristo Jesús murió por quién. Amén. Aleluya. Si usted, Cristo murió por usted, nosotros, en agradecimiento a nuestro Dios, debemos alabarle en espíritu y verdad. Yo digo amén, ¿para qué? Vamos, queridos míos. Entonces, allí vamos a ver otro texto en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, que nos dice a nosotros en el libro la palabra de Dios. Marcos capítulo 8, versos 34 al 35. Jesús, en aquel entonces, llamando gente, hoy día Cristo Jesús intercediendo por nosotros, dice aquí el verso 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, nosotros hoy día nos está diciendo a nosotros, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa dice? Niéguese a sí mismo, ¿qué cosa más? Y tome su cruz y sígueme. Una gran verdad. ¿Cuál es su cruz que está llevando usted? Nuestras malas decisiones, nuestros malos hábitos que estamos llevando una cruz pesada. Pero para aquello que tenemos que hacer, recurrir al Señor, creerle a Dios, creer lo que dijo Dios en su Biblia, es una gran verdad. Hermano, ¿qué le digo? La guerra está ganada por Jesús. Y Jesús me dice a mí, Efraín, anda en este camino, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, pero anda, sigue, continúa hasta el final. ¿Usted cree eso? Hermano, si la guerra está ganada, Cristo le dijo a usted, todo aquel que creyera en Jesucristo
y se bautiza, ¿qué cosa dice? Será salvo. Dice, será una vida continua de santificación para usted, de consagración suya hacia el Señor Jesús. Ahora bien, si se queda en el camino aquí esperando, no, debe seguir, que va a tener tropiezos, sí. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Y qué me dice? Pero yo he vencido un ejemplo. ¿Se recuerdan de Elías? Claro que sí. ¿Se recuerdan de Elías, no es cierto? Hizo un desafío con los Baales y 800 y hizo un llamado al pueblo. ¿Hasta cuándo produciréis vosotros entre dos pensamientos? Si Dios es seguirle, se levanta a mí. Y ahí es donde subió. Y allí ganó el Señor. Murieron los Baales, pero aparece una mujer allí que mató a los sacerdotes que mataron a Elías. La historia. Y Elías se fue al campo, a una cueva por allí, y Elías allí lloró y dijo, Señor, ojalá hubiera muerto yo, he quedado solamente ser fieles. ¿Y qué dijo Dios? ¿Se recuerdan? Han quedado 7,000 que no han doblado las rodillas ante Dios, hermanos queridos. ¿Se recuerdan? Hermanos, usted puede decir, Señor, que me estoy consagrando, el único de mi iglesia que estoy fiel. Y el Señor dice, hay 7,000 o 10,000, no sé cuántos más, que son fieles igual que tú. Hermano, que no estamos solos en esta batalla. Hay muchos, gente que Dios tiene afuera y va a llegar a la iglesia con el último mensaje de salvación, hermano querido. Y la iglesia tiene que recibirlo. La pregunta es: yo trabajo con horario. No, la iglesia, hermano, aún no está preparada para ser hermanos de afuera. Nos falta el cariño, el amor. Por eso aquí quiero retomar otro texto bíblico que sale aquí en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Verso 9. Hacia adelante. Mira lo que dice el Señor. El Señor nos rescata su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente conmigo, no queriendo que yo perezca, sino que yo proceda, ¿qué cosa? A la fraternidad. Hermano, aún nos falta nosotros arrepentirnos, nos queda un viejo hombre adentro. Yo pregunto, solamente para saber, yo todavía me queda a mí hombre viejo adentro. ¿Usted le queda? Si le queda, estamos en peligro. Por eso el Señor dice que voy a leer lo que me gustó mucho en lo que dice aquí Pedro. El Señor nos rescata su mesa, según yo, va a tardar. ¿Podría ser así o no? Claro que sí. Yo mañana voy a prepararme, mañana. Sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá como la gloria de la noche. Leo el verso 12 al 14. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, usted y yo, ¿qué cosa dice? Esperamos según sus promesas cielos nuevos, tierras nuevas, en las cuales dice mora la justicia. Entonces aquí Pedro nos dice a nosotros día en el verso 14: por lo cual, amados, están espera estas cosas dice, procurar con diligencia
ser hallados por Cristo sin mancha e irreprensible en paz. Ahora voy a leer el librito aquí, capítulo siglos, capítulo 39, en el amarillo, así alto lo tiene en su casa. Capítulo 39. Aquí habla de Apocalipsis, capítulo 18, del 1 al 4. Apocalipsis. Pero aquí el libro hace una orientación muy importante. Se dice de Babilonia con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades, ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene un pueblo en Babilonia y antes que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y no tengan parte en sus pecados ni reciban sus plagas. Dios tiene un pueblo aún. Y el Espíritu Santo, hermanos queridos, lo va a traer. Lo va a traer. Sí. Como el Señor solamente. Hay un consejo aquí bien práctico que debemos repartir en literatura, ¿no? Y bien fácil, usted va caminando, ¿no es cierto?, de aquí a su casa hoy día, puede repartir un libro. Y ese libro, dirigido por el Espíritu Santo, va a ser la labor que uno no hace. Así de simple. Ya que mucho, ¿no? El miércoles que vino, como un librito, se lo regaló a la señora Joan de Verdura. El otro sábado se vino nuevamente, tomó el librito, ¿no es cierto? Lo regaló donde va a comprar pancito. ¿Qué está haciendo? ¿Ah? Está haciendo la obra que el Señor le encomendó. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Entonces, hay otro párrafo aquí que sale aquí, que vamos a leer. Dice, sí, estamos leyendo palabras del tiempo del fin. Terrible será la crisis que llenará el mundo venidero. Los poderes de la tierra unidos para guerrear contra los mandamientos de Dios decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres y libres y esclavos, se conformen a las costumbres de la iglesia por medio de la observancia del día de reposo falso. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se declararán que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios, que impone el día de reposo del Creador, exige obediencia y amenaza con la ira de Dios y los que violan sus preceptos. Cristo Jesús, para ir resumiendo, cuando Él estuvo aquí, Él escogió a 12 hombres, que fueron los discípulos, y les dijo: ustedes van a sufrir penalidades, van a sufrir angustia, van a ser muertos, pero van a morir con una esperanza. ¿Sí? Eso le dijo Jesús a sus discípulos, ¿sí o no? Sus discípulos dijeron que no. No, Señor, yo no quiero morir. No, aceptar el mensaje, hermano. O sea, ahora para nosotros el día acá presente, está escrito que usted y yo tal vez puede ocurrir que tengamos algún percance por allí en la vida cristiana. Está escrito eso. Mira, vamos a ir ahí a leer San Juan. Me parece que está en San Juan, capítulo 16. Ya vamos a buscarlo. San Juan, capítulo 16. Donde dice el texto, pero bueno, Cristo habló sobre del asunto del que come mi carne, ¿no es cierto?, el que ve mi sangre, ¿no? Y Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Porque muchos se fueron del lado de Jesús.
Y pero el Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Muchos en el tiempo final, que son del remanente, van a arrancar de las filas de la iglesia. Se van a ir a otro lugar para ir en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y guardan el sábado. Usted dirá, tantas cosas del sábado no. Mire, hoy día nosotros estamos predicando el mensaje del primer ángel, ¿sí o no? Pregunte, ¿en qué mensaje está el remanente predicando el día? Sin miedo, no tengo miedo, díganme. Nosotros sabemos que el mensaje es claro y preciso. Pero pregunto yo, el diablo es tan astuto que dictó leyes que nadie puede ofender a otro individuo, ¿no es cierto? Por ser clasista o por discriminación. Ningún de remanente aún está predicando el segundo y el tercero. Miren lo que dice, vamos a ver, que dice Apocalipsis capítulo 14. Veamos. Vamos a ver el verso 8 y 9 para entender la idea principal. Segundo ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su mujer. Aún hay naciones que aún se mantienen sin la doctrina pagana, pero es el momento que ese poder va a llegar a esas islas donde la gente allí, ¿no es cierto?, aún está virgen, no ha escuchado idolatría. Pero dice el texto, el verso 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será reventado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El mundo entero, por decirlo así, tiene el mundo entero, tiene su ideología de adoración allí al Vaticano, pero aún todavía le falta que ese decreto mundial obligue que le adore. Nos falta que ese decreto, pero eso está por llegar, hermano querido. Ustedes lo pensaron, no, si falta mucho. Mira, le voy a contar un testimonio personal. Por el año 82, 83, yo todavía estaba en Quillota. Y a mí ayer me tocaba predicar, ¿no? Y yo hablaba de la segunda venida de Jesús antes del año 2000. Y el año 2000 a mí me quedaba súper lejos. Aquel entonces era un jovencito rey, ¿no? Y decía yo, no, cuando llegue el año 2000, Cristo ha venido antes. Blasfemia propia mía. ¿Y qué estamos? Sí, 26. En el 26, por decirlo así. Y yo hablando blasfemia de aquel entonces. Pero Cristo vendrá igual, quiera usted no quiere venir igual, a buscar su pueblo. Pero mire lo que dice aquí, voy a leer el último texto, ya me queda poco tiempo, ¿no es cierto? Segundo Timoteo, capítulo 3. Segundo Timoteo, capítulo 3. Segundo Timoteo, capítulo 3, del 1 al 4. ¿Qué es allí? Pablo hablando con Timoteo. Ahora, Dios hablando contigo en espíritu y en verdad, hermano, escuche bien. Dios me dice a mí y dice a ti hoy día, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo en aquel entonces, por decir el año 90, no sé qué año habrá sido, pero por decir un ejemplo,
le decía a su hijo Timoteo, tú debes saber que vendrán tiempos peligrosos, le dijo a Timoteo, pero han pasado muchos años. Y hoy día nos toca a nosotros escuchar esta verdad. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpelantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Habrán traidores, impetuosos, infatuados, amadores de las leyes, más que Dios. Yo pregunto a la iglesia, ¿esos días ocurren? ¿Dónde? En el mundo entero, pero también ocurre en el remanente. ¿No entendí? Siéntese libre. Hermano, en el remanente también ocurre, porque Pablo le dice a Timoteo, tú eres un buen hijo, mantente firme, no debes cambiar, sigue firme. Sí, señor, sí, maestro, que dice la ¿no? Pero en vez le dice, voy a leer aquí el verso 2 solamente. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, que van a gloria a mí, todo lo que yo tengo es mío, y ustedes van a gloriar. Avaros, quiero más, pero ustedes son remanentes. Vanagloriosos, soberbios. Ay, no hay. ¿El remanente? Ay, no. Entonces nosotros hoy día tenemos que tener cuidado de vivir una vida de acuerdo a lo que Cristo Jesús dice. Cuando usted vive de acuerdo a lo que Cristo dice, es bienaventurado. Un ejemplo solamente. Josué era un jovencito cuando salió de Egipto. Vio a Moisés y a Dios en el desierto, viendo las grandes o los grandes milagros que Dios hizo. ¿Se recuerdan? Iba a cruzar el río Jordán. Toda esa generación que fue de Egipto había muerto, quedaron los bisnietos, los tataranietos, un montón de cosas, ¿no? Y ellos no habían visto ningún milagro de Dios. Y ellos, esa generación, para ver que Dios estaba con ellos, recuerden que el río iba lleno de agua, era como dicen algunos, mar de agua, ¿no? Un río lleno de agua. Y Dios hizo un gran milagro allí. El río se congeló, no sé lo que pasó, no importa, pero allí cruzaron por tierra seca al otro lado. Y en agradecimiento hicieron un gran altar, lo hicieron un gran altar. Porque allí reconocieron que Dios es el que guiaba sus vidas. ¿Amén? Yo le pregunto qué yo hago a usted y a mí. ¿Dios lo está guiando a usted? ¿Dónde no se le escucha nada? ¿Cómo amén? ¿Usted cree que Dios está guiando a usted? Sí, pero créanlo. Si no, falta de fe, entonces, no, todo lo que está escrito aquí es cierto, mire, para que su fe crezca más. Una ilustración solamente. ¿Se recuerda cuando Dios le dice a Josué, oye Josué, esa ciudad de Jericó está murallada? Yo te la di, ¿se recuerda que yo te la di? Solamente tú tienes que hacer este consejo. En el primer día da una vuelta, por 6 días, más ese otro día van a dar 7 vueltas, ¿se recuerdan? Y Moisés creyó, hermano, Josué creyó que Dios algo iba a hacer, pero él no sabía, no tenía ni idea, que Dios algo iba a hacer, porque Dios le dijo, yo se la daré. Y cuando iban en la última vuelta, tocaron trompetas. Yo pregunto, ¿peleó Josué allí? ¿Quién derribó la ciudad? Dios. Dios significa que va a derrumbar todas tus angustias, tus penumbres,
tu inseguridad. Dios es que está al control de tu vida, créelo. ¿Lo crees todo? Yo te creo. Que me falta así, me falta. Sí, un área me falta. Pero Cristo está al control. Él tiene el control de tu vida y de la mía. Créelo. Mire, vamos al último texto para orar al Señor. Segunda Timoteo, capítulo 4, versos 2 al 4. Segunda Timoteo, capítulo 4, versos 2 al 4. Voy a leer el número para entender mejor. El apóstol aconsejándolo a su iglesia, a usted y a mí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fue la introducción que allí Pablo le hace. Pero le dice, Timoteo, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. ¿A quiénes? A nosotros. Usted dirá, el puro palo, que la mano frente. No, dice aquí, repréndelo, redargúyelo con paciencia, para que despertemos mi condición espiritual. Dice el verso 3. Miren, este verso 3 está para el tiempo final. Escúchelo bien, léalo bien. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo corazón de huir, escuche bien, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Y, dice el texto, apartarán de la verdad el oído. ¿Qué cosa dice? Y se volverán a favor, a la mentira. Aquí el apóstol me aconseja a mí, me dice bien clarito, mire por ahí. A ti te van a reprender, te van a redarguir. Acéptalo. ¿Por qué? Yo le diría, ¿no? Porque vienen tiempos peligrosos. Vienen, van a faltar la verdadera doctrina. Se amontonarán maestros. Nos está diciendo a mí. Y te pueden apartar de la verdad. Eso está diciendo el texto, hermano. Dice menos, ¿no? Hermano querido, Señor, que en este día, hoy día, usted regrese a su hogar vivo espiritualmente, diciendo o pensando en su mente, vienen tiempos peligrosos. Y en el remanente hay algunos, no todos por supuesto, en el mundo entero se refiere, no a la iglesia, en el mundo entero, personas que son soberbios. Una ilustración solamente. En Estados Unidos nosotros sabemos que hay dos grupos adventistas, y los verdaderos adventistas que se dejan llevar por el manual de iglesia y por la palabra de Dios, y otro grupo adventista, ¿no es cierto?, que creen lo que les parece bien. No son guiados por el Espíritu Santo. Satanás, ¿cómo se dice? Le han tenebrecido su mente para que hable blasfemia. Pero nosotros aquí en Bielorrusia estamos dejándonos llevar por la palabra de Dios. Hermanos queridos, quiero leer aquí Amós, con esto termino Amós, capítulo 8. Está por allí, si alguien lo encuentra, si no encuentra. Amós, capítulo 8, verso 12. Perdón, ¿voy a leer? Sí. Amós capítulo 11 y 12 para entender el 12. Ya va a leer el 11 para entender el 12. Dice así el Señor, escuche bien. He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Recuerde que la iglesia van a cerrar, van a quitar las Biblias, y solamente usted va a hablar lo que le quedó en su mente. Dice la Biblia que está profetizado, y esto va a ocurrir, hermano, va a ocurrir. Dice allí, quienes dice, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando la palabra de Jehová, ¿qué cosa? Y no hallarán.
en el tiempo final. Pronto se va a cumplir lo que está escrito aquí, hermano, créalo. Solamente el Señor dice a ustedes esta mañana que busque al Señor en espíritu y en verdad. Dice, Señor, que el Espíritu Santo me guíe a estudiar tu palabra. Que el Espíritu Santo me vea en mí, que aún me falta prepararme para el encuentro. Y ahí usted tiene una relación con el Señor. Y el Señor lo restablece, lo pone en el camino al que dijimos. Este es el camino, andar en él. Hermanos queridos, que Dios les bendiga esta hermosa mañana. De todo lo que todavía escuchó, hermanos queridos, capte el 80% de su mente. Repase, para que el nombre de Dios sea glorificado en su vida. Vamos a orar. Querido Padre eterno, que manos en los cielos, tu palabra hoy día ha hablado, Señor. ¿No ha reprendido? Sí, Señor, necesitamos una reprensión, porque aún estamos adormecidos. Y aún más dice tu palabra que somos tibios. Querido Padre, permite que el Espíritu Santo en nosotros nos guíe a la verdad. Que el Espíritu Santo nos lleve a consagrar nuestra vida a ti. ¿Qué nos falta? Nos falta, Señor. Necesitamos más de la ayuda divina. Permite que no seamos soberbios, sino que el Espíritu Santo en nosotros nos lleve a la mansedumbre, a la templanza, a la misericordia. Pero que sea Él, Señor, que implante los frutos del Espíritu en nosotros, para que allí tu nombre, Señor, sea glorificado. Querido Padre, en el nombre de Jesús, guía a la iglesia de Dios Jesús. Alumbre en su mente, Señor, para que todos procedamos al arrepentimiento y podamos recibir el perdón de nuestra soberbia. Gracias por escucharnos y guíanos siempre, Señor. Te lo rogamos y te pedimos en Jesús. Amén. Amén.